que es la que vamos a ver ahora, porque Cariaque está obligado a ganar y elige la variante con D3, el ataque indio, ¿verdad? Que le llaman, bien conocido especialmente por los aportes que ha hecho nada menos que Bobby Fischer, por ejemplo, y otros jugadores. Y es una jugada bastante tímida, pero hay que tiene su veneno, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Tras D5 sigue el planteo de la francesa que tanto juega el jugador norteamericano. El blanco juega caballo D2, ahí tenemos la formación india. Y después de caballo F6 siguió caballo G a F3, todo esto súper teórico, alfil E7. Y las blancas, como las negras no han capturado en E4 y no ha sido necesario comer de D, donde en esas variantes normalmente sale el alfil por C4 y se transforma en una especie de Philidor con colores cambiados, decide sacar el alfil por fianchetto, ¿no? En su forma más clásica. Tras A5, un poco de ganancia de espacio. Esta jugada tiene varias particularidades. Una de ellas es esa, ganar espacio en el flanco dama, pero también en otras variantes el alfil puede salir por la casilla 6 y molestar en esta diagonal que va a ser abandonada de el alfil de F1, ¿no? Al moverse hacia G2. Fíjense que las negras acá ya pueden intentar plantear esa idea que les comentaba. Juegan con A4, más espacio en el flanco dama, pero lo que les comentaba es que ven esta línea con B6 puede ser algo interesante por parte de las negras jugar así. Es verdad que por el momento como que se afloja esta diagonal, pero imaginemos que las blancas hacen la jugada más normal, que es enroque, ¿ok? Y las negras ya pueden capturar en E4, y ahora en caso de que las blancas capturen D por E4, se pueden plantear estas ideas que les mencionaba con alfil A6, ¿verdad? Molestando en esta diagonal y sobre todo en algunas líneas donde el blanco quiere sacar su dama y tiene que jugar con C3, queda este agujerito en D3. Es una línea bastante interesante donde por supuesto las blancas también tienen sus ideas, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, quitar la torre e intentar más tarde o más temprano jugar E5 y con esa ventaja espacial. Bien, volviendo a la posición original, después de alfil G2, las negras jugaron A4 ganando bastante espacio en el flanco de dama, y tras A3 para frenar un poco la avalancha esa de peones que se le venía en ese sector del tablero, las negras empiezan a ganar un poco más de espacio, pero ahora en el centro, ¿verdad? Con C5. Tras enroque, el negro sigue desarrollando normalmente, demora un poquito el enroque de poner el rey en ese flanco de rey. Torre 1, y tras enroque ahora tira el peón hacia quinta. El caballo se tiene que retroceder a D7 presionando el peón D5. El blanco empieza a hacer un giro, pero sobre todo con ese caballo lo que le da es vida al alfil que está en C1, ¿verdad? Esto para que el que conoce el ataque indio de rey sabe que es súper clásico, ¿verdad? Ahora vamos a ver que la formación es con H4, el caballo puede dirigirse a H2, a G4 y se gana mucho espacio en ese sector del tablero. B5, ven que el jugador norteamericano sigue ganando espacio, el blanco le ha concedido todo el espacio del mundo con estos peones así, ¿verdad? Todos en cuarta, tratando de avanzar en cualquier momento. Las blancas siguen con su propuesta del flanco de rey, alfil B7, H5, y acá sí hay que frenar ese peón antes que llegue a H6, porque en tal caso las negras estarían prácticamente obligadas a jugar G6 y las blancas entrarían por casillas oscuras muy fácilmente. Siguió H6 para frenarlo, como decía anteriormente, y alfil F4. Ya casi todas las piezas están colocadas y ahora el blanco trata de aprovechar inclusive con, por ejemplo, caballo 1 a H2, G4, presionar sobre el punto H6, inclusive con algún sacrificio que puede ser acompañado inclusive con una dama y el alfil, ¿verdad? Bueno, las negras juegan dama B6, siguen jugando en su sector del tablero. Dama D2, ya empieza a dar un poquito de temor toda esa formación de piezas sobre el ala rey. Y acá una jugada defensiva muy importante que es torre F a C8. La idea principal es ceder la casilla F8 para el alfil y que pueda venir a proteger el ala rey. Sería muy prematuro
Yo sé que a muchos se les va de la mano jugar alfil por H6, pero después de G por H6, dama por H6, lo dicho anteriormente, el alfil de casillas negras puede venir a defender y el mate no llega. Primero hay que evitar caballo G5, por ejemplo con dama D8, y bueno, ahora las blancas se quedan prácticamente sin ideas, ¿no? Porque primero que no pueden sacar su caballo y su torre de la defensa del peón D5, y este alfil o la dama se van a dirigir a la casilla F8 y se van a colocar en G7 y va a ser muy difícil el ataque de las blancas, por no decir inexistente. Vamos a volver a la partida. Tras torre F8, el blanco sigue ganando espacio con G4 y la dama regresa a D8 simplemente para molestar que no sea G5 tan fácilmente realizable por el conductor de las piezas blancas. Caballo 1 H2, torre A6, fíjense como ambos jugadores siguen con sus planes de ambos flancos, ¿no? El negro, gracias a la cadena de peones F7, D6, D5, apunta hacia el flanco dama, y las blancas con su poderoso peón en E5 miran, ¿sí?, con cariño el flanco rey. Tras rey H1, jugada profiláctica, cede la casilla G1 para colocar una torre. B4 por parte de las negras, hubo contacto, las blancas siguen con su plan en el flanco rey, ya no se la están todas jugando. Fíjense la barrita de la compu cómo marca que las negras están con ventaja, ¿verdad? Porque toda esa ventaja en el flanco dama algo les tenía que dar, y por ahora por fin han llegado a hacer contacto en H3, y puede ser alguna idea, por ejemplo, ocupar la columna B y se les viene C4 en cualquier momento. Tu caballo F8, tienen que hacer alguna jugada defensiva antes que las blancas logren todo su objetivo. Se captura en B4 dos veces, ahí el blanco con A3 y el negro con B4 con el peón de C, y cierran un poco el centro como para que las negras no se vayan a colocar con el peón de D4, ¿verdad? Ya sería demasiado obsequio del centro por parte de las blancas. Y acá viene un momento especial. Acá parece que las negras tenían que seguir actuando en el flanco de dama o hacer una jugada defensiva como caballo H7, ¿no? Tratando de frenar G5. A3 parecía interesante también. Por ejemplo, contra A3 hay un detallecito acá, y que el alfil viene a B1, y tras A por B2, las blancas, después de torre B1, parece que la acción defensiva de las negras era jugar muy activos con torre A1 y tras torre B2 devolver el peón, pero dejando estas piezas un poquito mal, ¿no? O sea, las piezas blancas quedan medias atadas a la primera fila, ¿verdad? Entonces ya no le iba a ser tan fácil a las blancas hacer lo que al final sucede. Lo cierto que después de 4 las negras se demoran, juegan caballo A5, quieren colocar este formidable caballo en C4, además de la apertura de la columna C. Fíjense que la torre A se puede trasladar a C6, la dama también, el peón de C2 parece que va a sufrir, pero este es el momento importante. Se juega G5, ruptura en el flanco rey, por fin el blanco lo hace. Las negras tocan la dama viene a defender a B2, pero lo más importante, mantiene el dominio de la diagonal C1 H6. Tras H por G5, alfil por G5, y ahora cuidado que la torre empieza a mirar con mucho cariño esa columna. B3 por parte de las negras, acá bueno, ya hay una posición bastante compleja, ¿verdad? Cambiar en G5 no parece una buena solución, ¿sí? En caso de caballo de alfil por G5, porque por ejemplo tras caballo por G5 el alfil va a salir y otra vez la columna G va a ser atacable fácilmente, ¿no? Igual parecía un poquitín mejor esto que lo que pasó en la partida, porque en la partida, vamos a ver después de esta variante, perdón, lo que pasó en la partida es que después de B3 esto le dio un tiempo extra al ataque de las blancas, porque abren la columna placeres, ya no hay una pieza blanca en G5 que moleste. Por supuesto las negras tienen que capturar dicha pieza, y por fin la columna G se empieza a abrir. Empiezan a haber bastante actividad en esa columna. Por ejemplo, no solamente se amenaza avanzar el peón a sexta, sino también que la dama puede venir a caer a la casilla H6 protegida por el tema de la clavada. Fíjense lo importante
que es esta variante en comparación a la que mostré hoy, que se abría la columna A y las negras tomaban la casilla A1. Todo esto le hubiera sido muy difícil a las blancas lograrlo. Las negras llegan con A3, pero esto es lo que se dice la metedura de pata final, ¿sí? Este es el momento importante donde ya la situación empieza a decaer. Fíjense que antes de esto a Shankland le quedaba 30 minutos, a Karyakin 28, ¿sí? Y la posición, que era muy difícil de defender, hace que además no es que estén apurados de tiempos, pero la defensa de las negras siempre es mucho más difícil que el ataque por parte de las blancas. Parece que acá había que activar la dama por segunda fila, ¿verdad? Aunque aquí obviamente las blancas iban a querer abrir más líneas. Una de ellas es sencillamente peón al paso y tras dama F6, que es prácticamente obligado, jugar H6, ¿verdad? Esto obliga a las negras a mantener la posición cerrada con G6, y tras un cambio en B3, por ejemplo, C por B, A por B, cambiar torre por A6, alfil por A6, el blanco se desvía de sus problemas, por ejemplo, con dama 1, ¿sí? Saliendo y amenazando al alfil, inclusive atacando el flanco de dama, ¿no? Fíjense cómo la dama puede trasladarse a 7. O también otra idea interesante por parte de las blancas podía ser intentar jugar dama E1 con idea de dama B4 y empezar a tocar el peón de B3 si las blancas estaban muchísimo mejor, pero no tanto como lo que pasó en la partida, que con lo que se jugó en la partida viene una verdadera bomba sobre el tablero, porque después de A3 las blancas hicieron lo que se dice una pinturita, ¿no? Aquí es el turno de las blancas, los dejo pensar un poquito, ¿verdad? Para aquellos que ven el video después en la parte de la grabación en el canal de YouTube de Nau64, siempre les recomiendo, ¿no? Poner una pausa, meditar la posición y ver qué es lo que ustedes jugarían por el lado de las blancas. Vamos a ver si algún compañero se va sumando hoy y me dice, aquellos que no vieron la partida, obviamente los que vieron la partida ya la tienen súper claro, imagino yo, porque además este sacrificio, si no dio la vuelta al mundo, anda pegando en el palo por el momento de jugar, ¿verdad? De paso les quiero agradecer a los amigos de Argentina Kraken, a JDS11, a Pibusí y a Juegos que están hosteando el canal, ¿eh? Muchas gracias por darle difusión al canal de Nau64 en sus diversos sitios. Ven, ya seguramente tú la viste. Así que bueno, de paso también les cuento que estamos haciendo con los peoncitos del canal, ¿verdad? Estamos preparando una transmisión a puro desafíos. Vamos en el 64% recaudado, ¿sí? Aún restan 16 días. Bienvenido León Cardaselli, ¿cómo estamos? Buenas noches para vos. Un abrazo grande para vos y toda Colonia. Bueno. ¿Qué tal, Gato Corby? ¿Cómo estamos, Seba? Un abrazo grande. Hoy jugamos contra Argentina, así que a prepararnos. León Cardarelli contribuyó con 2.904 peoncitos en total, para la transmisión a puro desafíos. Cada vez falta menos. Y les recuerdo, el 23 de agosto cumplimos 10 años con nuestro club Nau64 en chess.com. Ya somos más de 1.000 seguidores y más de 1.000 jugadores en el club de chess.com, y vamos a festejar, aprovechando que el 25 de agosto es feriado. Vamos a hacer nuestra noche de nostalgia con el cumpleaños número 10 de nuestro queridísimo club Nau64. Así que nada, el 24 de noche, lo teníamos pensado para hacer el 23, que era lunes, pero decidimos al final hacerlo el 24 de noche, ya que así de esa forma hacemos un trasnoche con todo ajedrez y va a haber muchos obsequios, se vienen varias sorpresas. Vayan agendándose ese martes 24 de agosto, vayan agendando, porque tenemos muchas suscripciones de chess.com, por ejemplo, para regalar, y otras cositas que se van a ir sumando, Bueno, acá vino la bomba. Yo me imagino que muchos no intervinieron porque, claro, ya vieron la partida y obviamente no quisieron
dejar pasar el momento a otros compañeros que pensar. Aquí, a pesar de la amenaza A por B2, el blanco ya tiene tejida una casi remate sobre el flanco de rey, increíble que sea con pocas piezas, pero lo cierto que vino torre por G7, sacrificando la torre, una jugada brillante, la verdad que espectacular, de Cariaki. El negro tiene que comer, porque irse a H8 no tiene sentido, porque vendría el mate con dama H6. Ahí el amigo Benjamín acaba de pasar la dirección del torneo, que vamos a hacer el torneo preparación, ¿correcto? Vamos a hacer el torneo preparación que estaría arrancando 22:05. Todavía faltan 45 minutos, pero vamos a hacer ese torneo de preparación que el otro día nos dio tan buen resultado contra Canadá para estar listos contra el match. Bueno, lo cierto es que después de torre por G7, rey por G7, aparece caballo G4, otra jugada que parece silenciosa, pero en realidad está amenazando dama H6, seguido de caballo F6, y el negro no va a poder hacer nada para evitar el mate, así que las negras acá encontraron lo poco que tenían, que es hacerse un aire para tratar de huir, escapar, ¿verdad? De esa colisión de piezas blancas sobre el flanco rey. El blanco capturó peón al paso, el negro cambió de dama, parece que vamos a ir a comer la dama, pero no es que sea malo comer la dama, pero acuérdense que las negras también están amenazando cosas, ¿no? Con su peón en séptima. Pero las blancas acá, después de la captura, tenían otra opción muy interesante, que era avanzar el peón primero, que es para ver si no había otra defensa por el lado de las negras. Bueno, la otra opción era retirar el rey, ¿verdad? Con rey G8, pero me parece que dama H6 también esta variante podía ganar, porque en caso de caballo H7, ¿verdad? Las blancas igual siguen de todas formas con caballo F6, y en caso de caballo por F6, las blancas acá tenían una jugada muy bonita intermedia, que no es peón porque la dama podía venir hacia H8, hacia F8, perdón, sino alfil de 3. Con lo cual están amenazando peón por caballo y mate en H7. Además, alfil de 3 tiene la particularidad de que liberaba la acción de la torre. Me había olvidado de mandar esta línea, que era bastante bonita. Volviendo a lo nuestro, tras caballo G4, F5, es por F6. Las negras jugaron dama por F6. Las blancas comieron caballo F6. Las negras tratan de sobrevivir C por B2, pero ahí la dama entra con ganancia de tiempo. Y tras rey F7, el blanco parece que estuviera en problema, porque jugar torre B1, el inconveniente que tenemos es que nos juegan, nos comen en C2, y bueno, tenemos dos peones en séptima, no es poca cosa, ¿no? Paquete, ¿cómo estamos? Buenas noches, hoy me tienen abandonado, ¿viste, Paquete? Qué injusta que es la vida. Bueno, el blanco acá produce una remate, juega H6, ¿sí? Cuando se suma el nuevo compañero, Gata 1202, bienvenido, bienvenida, no sé, por las dudas. Así que bueno, buenas noches para ti, gracias por seguir el canal, ¿eh? Se viene con Tuti ahí, dama G7, y el rey no tiene escapatoria, ¿sí? Buenas, hola Gata. Y las negras bloquearon, parece que está todo a salvo, pero las blancas, lejos de defender su torre, traen más leña al fuego, ¿sí? Amenaza ahora dama por G6. En caso de caballo H4, viene dama G7, que es el mate que les estaba mostrando hoy. Y bueno, acá las negras capturaron en A1, convirtieron su peón de séptima en dama. Pero tras dama G6, el rey se escapa para E7. Dama G7, el rey cada vez tiene menos casillas. Fue a D6, lo mismo iba a suceder si iba a D8, y a pesar de que le daban 16 minutos, Saklan decide no abandonar y dejarse dar este mate hermoso sobre el tablero, ¿eh?